Prólogo. El legado de los caídos. Muy bien, entonces, resuman sus planes en algo comprensible, dijo Artoria, actual reina de Avalon, con un tono de preocupación en su voz, mientras se apoyaba en el respaldo de su trono y entrelazaba sus dedos. Y por favor, díganme que no implica que ustedes destruyan Avalon. Artoria miró a Satoru Izuguru con el ceño ligeramente fruncido. Había escuchado historias sobre la misión de estos dos en Albania, y no podía evitar sentir que había algo en ello que incluso ellos no podían ver. Espero que no sea nada grave, pensó, recordando las historias sobre los peligros de los bosques albaneses. Hacía aproximadamente 18 meses, Satoru Gojo y Suguru Geto, dos de los mejores hechiceros de grado divino del mundo, habían sido enviados en una misión a los bosques perdidos de Albania por orden de la prima de Artoria, Kusina Uzumaki. Debían investigar los eventos paranormales que estaban ocurriendo en esos bosques, y, de ser posible, solucionarlos. Artoria miró a sus dos compañeros de armas con el ceño fruncido. Repasó mentalmente los informes que habían estado enviando sobre sus encuentros en el bosque de Albania. Había algunas cosas que la inquietaban. Además de los típicos hombres lobos salvajes y alguna que otra criatura oscura, realmente no había nada que llamara su atención. Pero cuando informaron sobre un espíritu maldito, se negaron a entrar en detalles. Conocía a Satoru Izuguru desde hacía años. Sabía que tenían un modo de operar extraño. Si informaban con detalles sobre eventos irrelevantes, eso significaba que el evento relevante era particularmente delicado y no podía quedar registrado en papel. Era una política que Nocel, el jefe supremo de los hechiceros, solo por debajo de los 4 grandes reyes, apoyaba con firmeza, y que había luchado por implementar en todos los hechiceros. Y habían informado sobre un espíritu maldito que no clasificaron. Eso era lo extraño. Como hechiceros veteranos, era triste cuando un veterano en la hechicería apenas tenía 26 años, tenían las calificaciones adecuadas para clasificar a las maldiciones. Y estos dos eran particularmente buenos en ello, habiendo clasificado a la mayoría de las maldiciones conocidas. Esto queda entre nosotros, dijo Suguru con seriedad. Más tarde informaremos a Nocel-sama sobre lo que encontramos, pero primero necesitamos su ayuda para lidiar con ello. La voz de Suguru era más seria de lo que Artoria había escuchado en el tiempo que llevaba conociéndolo. Y que Satoru, un idiota relajado por naturaleza, no hiciera bromas, dejaba en claro lo serio que era el asunto. Esto debe ser grave, pensó Artoria, con una punzada de preocupación en el pecho. Con un gesto de su mano, selló la habitación herméticamente. Nadie entraría ni saldría hasta que ella lo ordenara. Una vez hecho esto, volvió a centrar su atención en los dos hombres que tenía frente a ella. ¿Y bien, qué clase de espíritu era? Preguntó Artoria, con un tono de inquietud en su voz. Espero que no sea otra maldición de grado divino, pensó. Odiaba ese tipo de maldiciones. Eran difíciles de matar, y, al estar formadas por emociones como el miedo, eran casi tan poderosas como la maldición del amor o la del odio. Satoru tarareó para sí mismo durante unos segundos. Artoria ya conocía esa costumbre. Era la forma que tenía Satoru de ordenar sus pensamientos antes de expresarlos. Era uno de esos raros espíritus malditos que se forman a partir de un alma humana, dijo Satoru finalmente. Por un instante, Artoria sintió alivio. Esos espíritus, aunque peligrosos, no eran tan problemáticos. Al formarse de almas humanas, conservaban las mismas habilidades y estilos de lucha que tenían en vida, lo que los hacía predecibles. Sin embargo, el tono de voz de Satoru le decía que había algo más. Algo que lo preocupaba. Artoria decidió no interrumpirlo y dejar que continuara con su explicación. No podemos clasificarlo, dijo Suguru, con un tono de voz grave. No tiene el poder suficiente para ser un grado 2, pero es demasiado consciente de sí mismo como para ser un grado 3. Artoria parpadeó un par de veces, intentando asimilar la información. ¿Un espíritu maldito que no se puede clasificar? Pensó con incredulidad. Todas las maldiciones que conocía, formadas a partir de almas humanas, eran de grado 2, algunas incluso alcanzaban el grado 1 o el especial. De pronto, los ojos de Artoria se abrieron de par en par. Recordó las filacterias, esos objetos malditos que algunos magos oscuros creaban para alcanzar la inmortalidad. Utilizaban objetos mágicos poderosos para que los hechiceros no se atrevieran a destruirlos. Y, además, les gustaba la idea de corromper tesoros valiosos con sus almas. ¿Será posible? Se preguntó Artoria, con una punzada de miedo en el pecho. ¿Hizo filacterias? Preguntó Artoria, con aprensión en su voz. Se preguntó qué tesoros de valor incalculable tendrían que encontrar y limpiar.
¿Por qué los magos oscuros nunca piensan que tenemos formas de deshacernos de esas cosas sin dañar el tesoro? Pensó con frustración. Esas cosas existen desde la primera era. Obviamente, en 40.000 años, habríamos encontrado formas de lidiar con ellas. Los dos hombres asintieron con la cabeza, ganándose un gruñido de parte de Artoria. ¿Cuántos hizo? Preguntó, ya sabiendo que la mayoría de los señores oscuros pensaban que más era mejor, cosa que no era cierta en el caso de las filacterias. Además de perder la mitad del alma que contiene tu cuerpo cada vez que haces una, también vas perdiendo paulatinamente tu potencial de crecimiento, esperanza de vida y, sobre todo, la cordura, pensó. El alma que encontramos era un 1,5625% de un alma completa, informó Satoru, haciendo que Artoria sintiera deseos de golpear su cabeza contra algo. Hizo 6, dijo Artoria con un gemido. No era de extrañar que fuera tan débil. Había dividido su alma a la mitad 6 veces. Ya ni siquiera podría considerarse un humano para cuando murió. De hecho, irónicamente, ya ni siquiera podría considerarse un ser, sino un espíritu maldito con cuerpo humano. Pero dejando eso de lado, eso solo significaba que habían creado 6 de esas atrocidades contra las leyes de la madre magia. Artoria no pudo evitar maldecir en su mente a los idiotas oscuros y su incapacidad de leer las advertencias. Están ahí por un motivo, pensó con enojo. No porque sean moralmente reprobables, sino porque ignorar las advertencias tiene consecuencias reales y potencialmente letales. Las filacterias ni siquiera evitaban que murieras. La energía vital tenía un límite para cada ser, además de los dragones, que no morían por ser, básicamente, construcciones de magia, y por ende, seres inmortales, eternos y etéreos. Los elfos eran los únicos que estaban exentos de esta ley, al estar sus vidas ligadas a la vida de la tierra misma. Pero ese no era el punto aquí. El punto es que, cuando tu energía vital se agota completamente, mueres, punto. Incluso si haces una filacteria, esta no evitará tu muerte natural, sino, solamente, que mueras por asesinato. Y solo se recomendaba, entre muchas comillas, hacer una sola de estas. ¿Quién fue el bastardo oscuro que las hizo? Preguntó Artoria, con un suspiro de exasperación. Si sabían quién las hizo, podrían, al menos, teorizar cuáles eran los tesoros que corrompió y los lugares donde pudo haberlos escondido. Lord Voldemort, respondió su gurú. Satoru, normalmente, haría bromas sobre ese hombre y su sorprendente ineptitud en el apartado de ser un señor oscuro eficiente. Honestamente, Artoria no podía culparlo por pensar que era un imbécil. Ahora entiendo por qué fue derrotado en 1991, murmuró Artoria, con una pequeña sonrisa de diversión. Todos los cuentos, francamente estúpidos, del niño que sobrevivió, eran simplemente mentiras que acababan de ser desmentidas por lo que acababa de escuchar de sus compañeros de armas. Lord Voldemort no había muerto por ningún tipo de poder especial de Harry Potter. Lord Voldemort se había suicidado por haber fragmentado tanto su alma que, literalmente, no pudo lanzar 3 maldiciones asesinas seguidas sin que su alma explotara, calcinando su cuerpo desde dentro. Eso explicaba por qué Harry Potter sobrevivió a la maldición asesina. No tenía el poder real para matar ni siquiera a un bebé de 15 meses de edad, solo el suficiente para dejarle una herida, apenas superficial, en la frente. Aunque, pensó Artoria, estoy casi segura de que, posiblemente, algo como una astilla debió haberle golpeado con fuerza en la frente. Después de todo, Lord Voldemort, literalmente, había implosionado, por lo que sabía. ¿Tienen información sobre las filacterias? Preguntó Artoria, con un tono expectante en su voz. Necesito saber con qué estamos lidiando, pensó. Deseaba que todo este asunto se resolviera pronto, para poder hablar con Morgan y reírse juntas de la situación. Los dos hechiceros intercambiaron miradas, como si estuvieran decidiendo quién hablaría primero. Habían usado un ritual para rastrear la ubicación de los Horrocruxes, pero solo habían podido ubicar 5 con precisión. El sexto estaba oculto tras poderosas barreras. Tenemos la ubicación aproximada de 5 de ellos, dijo su gurú. Y estamos trabajando para encontrar el sexto. Artoria lo miró fijamente. Sabía que le estaban ocultando algo, pero decidió no presionarlos. Podía encargarse de las 5 ubicaciones conocidas mientras ellos encontraban la sexta. Hay uno en Hogwarts, añadió su gurú, aunque no podemos triangular su posición exacta. Artoria hizo una mueca. Sabía que ese Horrocrux en particular sería un problema. No porque entrar en Hogwarts fuera difícil, sino porque Dumbledore querría meter sus narices en el asunto. No le informaría de ello, claro está.
El hombre era solamente el director de su escuela. No tenía autoridad real en el mundo mágico, ni influenciaba a nadie importante. Sin embargo, tenía la mala costumbre de creerse superior a los demás, convencido de que solo él sabía cómo mejorar el mundo mágico. Artoria no comprendía cómo Dumbledore podía pensar que era respetado, cuando la mayoría de las personas en el poder apenas lo soportaban. Desde que se convirtió en director, tras su victoria sobre Grindelwald, los estándares educativos de Hogwarts han caído en picado, pensó con desaprobación. El acoso escolar estaba a la orden del día, la separación entre las casas era más profunda que nunca, y las calificaciones de los alumnos eran pésimas. Los mejores estudiantes de Hogwarts tenían el nivel de los peores de otras escuelas. Por eso, su padre y su abuelo habían intentado deshacerse de Dumbledore discretamente. Pero el hombre era como una cucaracha. Se negaba a morir. Podría despedirlo, claro. Pero eso generaría habladurías, y ningún político querría que se supiera que su principal escuela estaba en decadencia. Sería una vergüenza que los demás países pensaran que sus ciudadanos eran unos analfabetos. Y, para colmo, tenemos a un fantasma enseñando historia de la magia, pensó Artoria con frustración. Su abuelo no había sabido gestionar la situación, y su padre, que era más un guerrero que un político, la había empeorado. Ahora, le tocaba a ella lidiar con el problema. Tenía planes, pero no podría ponerlos en marcha hasta dentro de un año. La cabra loca no nos permitirá intentarlo, dijo Artoria, con una mueca de desagrado. Honestamente, no había pensado en Dumbledore en mucho tiempo. Hacía 6 meses que Artoria y su hermana menor, Morgan, estaban trabajando en una reforma educativa para Avalon. Pero esa maldita cabra iba a ser un problema. Dumbledore se creía el dueño del gobierno mágico inglés. Y, por supuesto, no lo es, pensó Artoria con ironía. Ningún rey mago que se preciara permitiría que su poder fuera desafiado de esa forma. Y Dumbledore, además, no tenía ni el linaje ni los argumentos para respaldar sus pretensiones. Demonios, ella misma había tenido que vetar varios proyectos de ley ridículos que esa mestiza con aires de sangre pura, una tal Dolores Jane Umbridge, había intentado pasar como proyectos de ley estudiados y legítimos. Artoria frunció el ceño, recordando la frustración que le causaba la mujer. Sus propuestas no eran más que propaganda racista y xenófoba. Ni siquiera había contemplado presupuestos, medidas para llevar a cabo sus supuestos planes, ni las consecuencias de su aprobación. Umbridge no era una verdadera política, solo una fanática de lo peor. Y una prueba viviente de lo que provocaba la cruza con no mágicos y la falta de educación en Hogwarts. Pero volviendo a Dumbledore, era una auténtica molestia. Había una ley en el mundo mágico que decía que toda escuela debía tener al menos una decena de hechiceros como protectores, en caso de un ataque de no mágicos. Era una ley que se había establecido durante el oscurantismo, cuando los no mágicos habían masacrado a los magos. Pero Dumbledore se aseguraba de que ningún hechicero permaneciera más de un año en Hogwarts. Los molestaba hasta que se iban. Y lo peor era que ningún hechicero había nacido en Gran Bretaña en los últimos 50 años. Eso hacía imposible que un grupo de ellos estudiara en Hogwarts y se acostumbrara a la personalidad de Dumbledore. Nosotros creemos tener un plan para superar a Dumbledore y su forma de eludir la ley de los hechiceros en escuelas mágicas, dijo Satoru, con un tono de seguridad en su voz. Artoria lo miró intrigada durante unos segundos. ¿Un plan para burlar a Dumbledore? Pensó con curiosidad. Y dime, Satoru, preguntó Artoria, con un deje de escepticismo, ¿por qué tengo la sensación de que ese plan es uno de tus planes poco pensados? Artoria suspiró. Encontrar las palabras adecuadas para describir los planes de Satoru era complicado. No porque no existieran, sino porque sus ideas solían ser peculiares. Monumentalmente estúpidas, poco elaboradas y, a menudo, con consecuencias desastrosas. Y, siendo completamente honesta, Artoria no estaba de humor para escuchar uno de los planes de Satoru. Después de todo, como había mencionado, solían terminar terriblemente mal. Aún así, simplemente miró a los dos hombres con sus ojos verde brillante endureciéndose, para dejar en claro que no estaba de humor para escuchar tonterías, y que cortaría sus cabezas si la molestaban lo suficiente. Es cierto que ellos tres eran de grado divino, pero yo soy una de los 5 grandes, pensó Artoria con orgullo. Satoru y Suguru no son nada comparados conmigo. Entonces, díganme, ¿cuál es exactamente este pequeño plan? Preguntó la reina de Avalon, esperando que al menos fuera uno de los planes poco peligrosos.
Solo hay un hechicero que, bajo las circunstancias adecuadas, permanecería en Hogwarts al menos 7 años enteros, sin importar cuánto lo fastidie Dumbledore, dijo Satoru, con una sonrisa traviesa en sus ojos. Artoria lo miró con curiosidad, intentando adivinar a quién se refería. En realidad, había muchos hechiceros que harían eso. El verdadero problema era convencerlos de que fueran a Hogwarts. Exactamente, ¿a qué circunstancias te refieres?, preguntó Artoria, con los ojos entrecerrados y un tono inquisitivo en su voz. Si inscribiéramos a Wendy en Hogwarts, comenzó a decir Satoru, con una sonrisa relajada. Pero no pudo terminar la frase. Los ojos de Artoria se abrieron de par en par, mostrando su sorpresa e indignación. Incluso Satoru no puede ser tan estúpido, pensó, incrédula. Usar a la hermana pequeña de Naruto como cebo, era una idea terrible. Si quieres morir, Rojo, hay formas más fáciles y menos dolorosas, le siseó Artoria, con una furia apenas contenida en su voz. Wendy no solo era su sobrina favorita, sino que era la hermana pequeña de Naruto Uzumaki. Y ese era precisamente el problema con el plan de Satoru, la relación que mantenían ambos hermanos. Los niños perdieron a su padre cuando Wendy apenas tenía 1 año y 20 días. Su madre, si bien los amaba, no había sabido llevar su dolor, y debido a la muerte de su esposo a manos de Kenjaku de los 100 rostros, se había encerrado en su propio dolor, apenas dándoles a sus hijos la atención y los cuidados necesarios para que se volvieran ciudadanos respetables. Debido a esto, Naruto desarrolló una coraza de arrogancia y egocentrismo que utilizaba como una forma de protegerse del mundo exterior. O, mejor dicho, de las personas del mundo exterior, pues creció con profundas inseguridades, debido a lo que él percibía como el rechazo de su madre. Tardaba en confiar en las personas, y cuando lo hacía, se aferraba a esos vínculos con uñas y dientes, y no los dejaba ir, incluso si lo lastimaban. Wendy era apenas mejor. Creció como una niña mimada y consentida. Amaba a su hermano, eso era claro, pero no tenía ninguna habilidad social. Y eso solía causar muchos problemas. Aún así, ambos hermanos eran prácticamente inseparables. Naruto amaba a Wendy con locura, a tal grado que había reunido a varias hechiceras de grado especial, en quienes no solo se apoyaba emocionalmente, sino que las había convertido en una especie de séquito que no dudaría en seguir todas sus órdenes sin dudarlo ni un segundo. En otras palabras, si Naruto se enteraba de esto, el niño iba a terminar causando una masacre contra estos dos idiotas y cualquiera que intentara interponerse en su camino. No buscamos separarlos, dijo Satoru rápidamente, con un tono de voz ligeramente nervioso. Sabía que intentar separar a Naruto y Wendy sería una pésima idea. Artoria, sin embargo, no le dio tiempo a explicarse. Entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando se entere de que intentas usar a su hermana pequeña como carnada?, preguntó con frialdad. Que te mate será el menor de tus problemas. Artoria no pudo evitar pensar que ese era, posiblemente, el plan más ridículo que Satoru había tenido en su vida. Incluso aquellos planes que eran estúpidos por el simple hecho de serlo, no eran tan descabellados como este. Podemos al menos intentar explicarnos, dijo su gurú, con un tono conciliador. Sabía que él debería haber sido quien explicara el plan. Conocía el carácter protector de Artoria hacia Naruto, y Satoru no era precisamente la persona más diplomática. «Oh, ¿entonces hay fundamentos detrás del plan?», preguntó Artoria, con un tono sarcástico. Lo dudo mucho, pensó. Todo lo que han dicho hasta ahora han sido puras tonterías. Naruto es el único hechicero que soportaría cualquier cosa por su hermana menor, explicó su gurú. Lo hemos visto incluso soportar un espectáculo infantil que detesta solo porque Wendy quería verlo. Así que, si ingresamos a Wendy en Hogwarts y nombramos a Naruto como el hechicero a cargo de la seguridad, al menos en teoría, Suguru no pudo terminar la frase. Artoria lo interrumpió con una mirada penetrante. Entendía el razonamiento de Satoru, aunque fuera completamente estúpido. Dumbledore, incluso en su mundo de fantasía, sería una molestia menor para Naruto. Él había soportado cosas mucho peores por su hermana. Y tenía una paciencia sorprendente para un joven criado por un demonio y un dragón hiperactivo. El problema era que Dumbledore no sería el único obstáculo para Naruto. Si Artoria aceptaba el plan, y aún no estaba segura de hacerlo, Naruto tendría que lidiar con el culto de fanáticos del mestizo y con la comunidad de sangre pura, que eran particularmente molestos. Sin duda, pondrían a prueba su paciencia, pensó Artoria con preocupación. Y aunque Naruto era paciente, incluso él tenía un límite. Los problemas sociales de Gran Bretaña podrían llevarlo al límite.
Entonces, asumamos que decido ignorar el hecho de que ustedes, idiotas, pensaron en esto durante menos de 10 minutos, dijo Artoria, con un tono de resignación en su voz. ¿Cuál es el plan, exactamente? Y no me mientan, pensó, mirando a Satoru con severidad. Sabía que la afirmación de que solo habían pensado en el plan durante 10 minutos era cierta. Bueno, es un hecho que Naruto soportaría cualquier cosa con tal de estar cerca de su hermana, explicó Satoru. Dumbledore no podría molestarlo lo suficiente como para hacerlo irse de Avalon. Y, con suerte, Naruto encontrará el Horrocrux antes de que Wendy termine sus estudios. Artoria cerró los ojos con frustración. Era obvio que Satoru y Suguru no habían pensado en el plan con detenimiento. No lo han pensado en absoluto, reflexionó Artoria con molestia. Han ignorado que incluso Naruto tiene un límite. Y que Wendy tampoco es una santa. ¿Cómo esperaban que este plan funcionara? Es posible que no hayamos pensado muy bien las cosas, admitió Suguru, con una sonrisa nerviosa. En efecto, no lo han hecho, pensó Artoria, con una punzada de irritación. Deberían haber escuchado a Shoko. Artoria apretó los puños, conteniendo la furia que la embargaba. Deseaba arrancarles la cabeza a esos dos idiotas en ese mismo instante. Salgan de mi oficina, y de mi país, antes de que decida reducir el número de divinos de 20 a 18, gruñó Artoria, con la voz cargada de furia. Satoru, al ver la expresión de la reina, no se lo pensó dos veces. Tomó a Suguru del brazo y desapareció con un ritual de teletransportación. Un silencio repentino llenó la habitación. Artoria, con los ojos fijos en el punto donde Satoru y Suguru habían estado un instante antes, soltó un suspiro de cansancio. No puedo creer que esos dos sean grado divino, pensó, negando con la cabeza. Son unos completos idiotas. Artoria se dejó caer sobre su trono con un suspiro de frustración. Necesitaba encontrar una solución, y rápido. Pero las ideas no llegaban. En realidad, hermana, la voz de Morgan la sacó de sus pensamientos. Y aunque no me gusta particularmente la estupidez que esos dos mostraron, tienen algo de razón. Artoria suspiró de nuevo, esta vez con resignación. Debía haberlo imaginado, pensó. Su hermana no era precisamente fan de Satoru y Suguru, y no iba a dejarla sola con ellos. ¿En qué tienen razón? Preguntó Artoria con un tono cansado, frotándose las sienes con los dedos. Esperaba que Morgan no hubiera dicho ninguna tontería. Naruto, en realidad, es el único que puede ayudar, y no solo con el asunto de la filacteria, respondió Morgan. ¿Las reformas? Preguntó Artoria con incredulidad. Naruto solo tiene 14 años. ¿Cómo podría ayudar con las reformas? No Naruto, Natsume, aclaró Morgan. Artoria se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Natsume, pensó. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Una sonrisa se dibujó en sus labios. Natsume, sí, ella podría ser la clave para resolver todos sus problemas. Fin del capítulo. Capítulo 1. La sombra de la incertidumbre. Kusina dejó escapar un profundo suspiro. Era un día hermoso, si tenía que ser honesta. Una lástima que tuviera que empezar con el papeleo para poder estar libre a la hora del almuerzo. Lidiar con las constantes cartas y peticiones de matrimonio para sus hijos era una verdadera molestia. Aún así, se tomó un momento para mirar por la ventana de su oficina. El cielo estaba despejado, más azul que nunca. El aire era fresco y limpio. Y Delta estaba persiguiendo a un pájaro, un momento. ¿Desde cuándo Delta persigue pájaros? Sus ojos, normalmente cansados, se abrieron con sorpresa. Ella frunció el ceño levemente y canalizó un poco de magia en sus ojos para ver con claridad la situación. Era un halcón mensajero, una especie poco común entre los magos para enviar mensajes. Supongo que a alguien le gusta llamar la atención, pensó con sorna. Los halcones, a diferencia de las silenciosas lechuzas, solían ser bastante ruidosos y llamativos. Pero lo que más le sorprendió fue la agilidad del ave. Estaba esquivando sin problemas a Delta, quien era la más rápida de todo el Shadow Garden, y se empeñaba en llegar a su oficina. Vaya, ese pájaro es más terco que una mula, pensó con una leve sonrisa. Lo último que vio Kusina fue al halcón descendiendo sobre la cabeza de Delta, quien pasó de ser cazadora a presa en un instante. Eso no se ve todos los días, pensó Kusina, con el ceño fruncido. Un ave capaz de superar a Delta, de entre todas las personas, era algo inusual. Con discreción, presionó una runa bajo su escritorio para convocar a su hijo. Llamar al señor Energía Infinita para esto es un poco exagerado, pero nunca se es demasiado cuidadoso.
Pronto, Kusina escuchó los gritos de Delta desde el otro lado de la puerta, seguidos poco después por las burlas de Z. No te quedes ahí parada, gata. Parece que Z se está divirtiendo a costa de Delta, pensó Kusina con una leve sonrisa. La situación, en efecto, era un poco cómica. De pronto, la puerta se abrió de golpe y un halcón peregrino entró en la habitación, intentando aterrizar. Kusina reconoció el símbolo en el chaleco del ave. Era un mensajero de la casa Pendragon. ¿Con qué era eso?, pensó, mientras conjuraba una pequeña percha para pájaros. Curioso. No recuerdo haber recibido un mensaje así antes. El halcón se posó en la percha con un gesto que casi parecía de agradecimiento. Lo siento, señora. La fiel Delta, la mujer bestia que su hijo, por alguna razón, encontraba increíblemente linda y apreciaba genuinamente, se disculpó con Kusina mientras entraba en la oficina. Sus ojos brillaban con ira mientras miraba al halcón. Delta trató de detener al maldito pollo cuando pasó volando por los lechuceros, pero parecía que no tenía intenciones de dejarnos leer el mensaje. Y cuando Alpha Sama se dio cuenta de que venía hacia aquí, envió a Delta a detenerlo, pero la maldita cosa es más terca que Delta. Gruñó Delta, mostrando su cabello alborotado. Delta. La voz de Kusina sonó tan apática como Delta recordaba haberla oído siempre, aún así, la chica fue capaz de notar que esta vez el tono era diferente y se detuvo en seco. No tienes el nivel de autorización para saber lo que está pasando, así que sal de aquí y cierra mi oficina. Delta bajó las orejas en señal de que había entendido la reprimenda. Delta lo siente, pensó la Beaskin, mientras cerraba la puerta tras de sí. Bueno, al menos Delta intentó detener al pájaro. Alpha Sama estará orgullosa. Una vez que escuchó el clic del pestillo y la magia rúnica sellando completamente la puerta, Kusina se giró hacia el pájaro. El halcón parecía realmente orgulloso en su percha. Al parecer, sobrevivir a una mujer bestia es un gran logro, pensó Kusina con diversión. Y no es que estuviera en desacuerdo. Superar a Delta no era nada fácil. Observó los ojos amarillos del ave, que la miraban con una conciencia casi desconcertante. Con calma, como si no hubiera sido perseguido por la tercera mujer más fuerte del mundo hacía solo unos momentos, el halcón señaló con el pico el compartimento en su chaleco, mostrando que llevaba una carta. ¡Qué modales tan impecables! Casi parece un cartero de verdad, pensó Kusina, sorprendida por la inteligencia del ave. Entonces, primita, ¿qué tienes para decirme?, murmuró Kusina para sí misma, negando con la cabeza. Si Artoria enviaba una carta formal, solo podía significar una cosa: problemas. Y problemas que requerían su ayuda, nada menos. Espero que no sea nada demasiado grave, pensó con un suspiro, mientras tomaba la carta con resignación. A su majestad, Kusina Uzumaki, reina de Asia Mágica, querida prima Kusina. Vaya, qué formal, pensó Kusina con indiferencia. ¿Qué querrá Artoria? Normalmente no se anda con rodeos. Espero que esta carta te encuentre con buena salud y prosperidad. Sé que debes estar sorprendida de recibir una misiva formal de mi parte, pues entre nosotras siempre ha primado la cercanía familiar. Sin embargo, la situación actual me obliga a recurrir a la formalidad, con la esperanza de que comprendas la gravedad del asunto que me veo en la necesidad de tratar. ¿Asunto grave? Kusina suspiró. Espero que no sea nada que me obligue a hacer demasiado esfuerzo. Como sabrás, la estabilidad del mundo mágico es frágil, y cualquier alteración del equilibrio puede tener consecuencias imprevisibles. Recientemente, hemos detectado una anomalía mágica en nuestro territorio, una presencia oscura que amenaza con perturbar la armonía y poner en peligro a nuestra comunidad. ¿Una anomalía mágica? Kusina frunció el ceño levemente. No es que me importe demasiado lo que pase en Gran Bretaña, pero sí afecta a Asia. Si bien aún no conocemos la naturaleza exacta de esta amenaza, nuestros hechiceros más expertos coinciden en que se trata de algo sin precedentes, algo que requiere la atención y la cooperación de todos los 5 grandes divinos. ¿Los 5 grandes divinos? Kusina se sintió un poco inquieta. Si esto requiere la atención de Naruto, podría ser problemático. He estado reflexionando sobre las posibles soluciones, y creo que la casa Uzumaki podría desempeñar un papel fundamental en la resolución de este conflicto. En particular, he pensado en el incomparable talento de tu hijo, Naruto. Su poder y sabiduría son bien conocidos en todo el mundo mágico, y estoy segura de que su contribución sería invaluable. Naruto, pensó Kusina con un dejo de tristeza. Siempre esperando que salve el mundo. Como si no tuviera suficiente con sus propios problemas.
Una idea que me ha venido a la mente es la posibilidad de que Naruto asuma el puesto de hechicero residente en Hogwarts, nuestra prestigiosa escuela de magia. Sé que es una petición inusual, pero creo que su presencia en Hogwarts no solo serviría para proteger a nuestros jóvenes estudiantes, sino también para investigar la anomalía mágica y encontrar una forma de neutralizarla. ¿Hogwarts? Kushina no pudo evitar una mueca de desagrado. No me gusta la idea de que Naruto esté tan lejos. Y menos en ese lugar tan británico. Además, como quizás sepas, estoy embarcada en un ambicioso proyecto de reformas educativas para Avalon. Creo que la experiencia de Naruto y sus subordinadas podría ser de gran ayuda en este proceso. Su visión fresca y sus habilidades mágicas podrían aportar ideas innovadoras y soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos. Reformar la educación, pensó Kushina con indiferencia. No es que me interese demasiado, pero si Naruto cree que puede ser útil. Por último, y no menos importante, me gustaría sugerir la posibilidad de que Wendy se una a Naruto en Hogwarts. Sé cuánto la adora, y creo que la oportunidad de estudiar en nuestra escuela sería una experiencia enriquecedora para ella. Además, su presencia podría ser un factor clave para convencer a Naruto de aceptar mi propuesta. ¿Wendy? Kushina se sorprendió. No creo que le haga mucha gracia la idea. Es tan desconfiada como Naruto, y no le gusta estar lejos de él. Por supuesto, en esta carta no he podido entrar en detalles sobre la naturaleza de la amenaza ni sobre mis planes para abordarla. La discreción es fundamental en estos tiempos inciertos. Por ello, te reitero mi invitación para que nos visites en Camelot junto a Naruto, para que podamos discutir este asunto con la debida profundidad y confidencialidad. Camelot, pensó Kushina con cansancio. Supongo que no tengo opción. Tendré que hablar con Naruto. Con cariño y esperanza, Artoria Pendragon, reina de Avalon, no he estado en Camelot en mucho tiempo, dijo Naruto con un tono monótono, y sería bueno saber qué quiere. Un escalofrío recorrió la espalda de Kushina al escuchar la voz de Naruto. ¿Cómo ha entrado sin que me dé cuenta? Se preguntó, mientras se giraba para ver a su hijo, con su cabello rojo cuidadosamente peinado y sus penetrantes ojos rojos, observándola con indiferencia. No ha cambiado nada, pensó con un dejo de tristeza, observando su habitual expresión de aburrimiento. ¿Cómo entraste aquí? Preguntó Kushina con recelo, recordando que había reforzado las barreras de su oficina. Ni siquiera yo podría atravesarlas sin desactivarlas primero. Derribé las barreras. Respondió Naruto con simpleza, encogiéndose de hombros. Kushina suspiró. Claro que lo hizo, pensó con resignación. No había forma de evitar que Naruto hiciera lo que quisiera, especialmente cuando se trataba de su propia seguridad. Aunque supongo que debería estar agradecida de que no haya destruido la oficina entera. Asumo que leíste por encima de mi hombro antes de sentarte, dijo Kushina, con un tono ligeramente acusador. Decidió ignorar la completa falta de respeto de Naruto por la privacidad y su negativa a tocar las puertas. Como si alguna vez le hubieran importado esas cosas. Naruto asintió levemente en respuesta a la pregunta de su madre. Típico de él, pensó Kushina con un suspiro interno. ¿Qué piensas de todo el asunto? Preguntó, curiosa por la reacción de su hijo. Sabía que a Naruto no le gustaba que lo presionaran para hacer algo que no quería, pero también era consciente de que últimamente no había estado haciendo gran cosa. A pesar de ser un hogar mágico, con todo tipo de criaturas fascinantes, Asia Mágica podía resultar sorprendentemente aburrida para alguien como Naruto. Quizás un cambio de aires le vendría bien. No soy una niñera, dijo Naruto con desdén, pero luego su expresión cambió ligeramente. Aunque admito que este asunto de una anomalía me intriga un poco. Artoria está casi a mi nivel en poder, si quiere mi ayuda eso significa que requiere mis habilidades específicas. Y eso significa que esto podría ser interesante, pensó con un atisbo de emoción. ¿Tus subordinadas, tienen alguna capacidad para ayudarla en sus reformas? Preguntó Kushina, tratando de sonar casual. Pero supo que había metido la pata en el momento en que vio los ojos de Naruto entrecerrarse ligeramente. Mierda, he soñado como si las estuviera subestimando, pensó con preocupación. No me malinterpretes, sé que son fuertes y bastante inteligentes, pero, ¿tienen la habilidad de ayudar en un tema como ese? Naruto la miró con frialdad durante unos segundos, evaluando sus palabras. ¿De verdad cree que mis subordinadas son solo un grupo de idiotas musculosas? Pensó con indignación. Ya verás cuando Gamma y Natsume le den una lección de estrategia y política.
Natsume y Gama son las usuarias de archivista y cálculo final, respondió Naruto con un tono que dejaba clara su molestia. Deberías saberlo, madre, pensó con reproche. Ellas son las mejores estrategas y analistas que existen. Yo, no sabía, admitió Kusina, con un deje de vergüenza en su voz. Es cierto que no les he prestado mucha atención, pensó con remordimiento. Siempre he estado tan concentrada en mis propios problemas que no me he dado cuenta de lo mucho que han crecido y madurado. Naruto no reaccionó al comentario de su madre. Simplemente permaneció callado, sentado en su lugar, con la mirada fija en algún punto indefinido de la habitación. No voy a rebajarme a discutir con ella, pensó con frialdad. Esperó pacientemente a que Kusina rompiera el silencio, sin mostrar la más mínima emoción en su rostro. Si quiere algo de mí, que lo diga directamente. ¿Qué piensas sobre el asunto de tu hermana? Preguntó Kusina, observando a Naruto con atención. Espero que no se oponga demasiado. Sería un problema si se negara a ir. Naruto no necesitaba ser un genio para saber lo que su madre estaba pensando. Era obvio que ella creía que él se opondría a la idea. Y sí, era cierto que no le gustaba mucho salir de su zona de confort, pero esto sonaba interesante. Además, podría coquetear con Mordred, pensó con una sonrisa pícara. Con el debido respeto, madre, creo que sería mejor que le preguntara a Wendy directamente sobre ese asunto, dijo Naruto, manteniendo un tono formal. No puedo hablar por ella. Aunque conociendo a Wendy, es probable que se muestre reacia a la idea. Espero no tener que presionarla demasiado. Wendy y yo, no nos llevamos tan bien como para que yo pueda convencerla de ir a Hogwarts, dijo Kusina, con un tono de preocupación. Ella es muy independiente, y no me gustaría presionarla para que haga algo que no quiere. Pero tampoco quiero que pierda esta oportunidad. ¿Qué debería hacer? Se preguntó Kusina, sintiéndose perdida. No sé cómo hablar con Wendy sobre este tipo de cosas. Por unos instantes, Naruto guardó silencio. No podía culpar a su madre por haber sido distante y apenas haber cultivado una relación con ellos. Tampoco es que nosotros hayamos sido los mejores hijos, pensó con remordimiento. Nuestra familia ha sido un desastre desde la muerte de papá. La atmósfera en la oficina se volvió pesada, cargada de recuerdos dolorosos y emociones no resueltas. Finalmente, después de un rato más en el incómodo silencio, Naruto dejó escapar un profundo suspiro y se puso de pie. No forzaré a nadie a hacer nada que no quiera, dijo con firmeza, mirando a Kusina a los ojos. Hablaré con mi hermana y las sombras, pero si ninguna de ellas está de acuerdo en intentar esto, dejó la frase colgando, haciéndole entender a Kusina que no forzaría el asunto ni toleraría que alguien más lo hiciera. No permitiré que nadie las manipule o las presione, ni siquiera usted, madre, pensó con determinación. Kusina no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, aceptando la decisión de Naruto. Él, a su vez, se inclinó levemente en señal de respeto y se dio media vuelta para salir de la oficina. Iré a buscar a Wendy a las sombras, pensó mientras caminaba por el pasillo. Y de paso, veré cómo está Delta. Su cola no se movía, así que debe estar triste. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en la pequeña loba. Espero que no se haya tomado muy a pecho lo del halcón. Un par de horas más tarde, la búsqueda había sido más larga de lo que Naruto esperaba. No había logrado encontrar a todas sus subordinadas, aunque, a decir verdad, no se había esforzado demasiado. Estaba más ocupado pensando en cómo explicarles la situación, reflexionó, frotándose la barbilla con la mano. Y, siendo honesto, necesito ayuda para hacerlo. Encontrar a Wendy no había sido difícil. Como siempre, estaba en el jardín delantero, leyendo un libro y disfrutando de la tarde. Neo estaba junto a ella, y aunque no era imprescindible para la conversación, Naruto no quiso dejarla de lado. Sería de mala educación excluirla después de haberla encontrado, pensó con consideración. Encontrar a Delta había sido sorprendentemente fácil. La pequeña loba lo esperaba en su habitación, con las orejas gachas y la cola inmóvil. Definitivamente está triste, pensó Naruto con preocupación. Aunque Delta no era una chica tímida, la reprimenda de Kusina la había afectado. Madre puede ser muy dura cuando se lo propone. Naruto se acercó a Delta y le acarició suavemente el cabello, intentando reconfortarla. Neo, con su característica mirada curiosa, parecía preguntarse por qué Naruto incluía a Delta en una reunión estratégica tan importante. Sin embargo, como era su costumbre, no lo cuestionó. Si Naruto-sama cree que es lo correcto, entonces debe serlo, pensó con confianza. Finalmente, Naruto encontró a Natsume.
Me costó bastante encontrarla, pensó, recordando lo grande que era la biblioteca. Natsume, con su inteligencia y curiosidad innatas, había declarado la biblioteca de la familia Uzumaki como su territorio. No es que durmiera allí o impidiera la entrada a otros, simplemente era el lugar donde, casi con total seguridad, se la podía encontrar durante el día. La biblioteca ocupaba un ala entera del Palacio Imperial Uzumaki, un edificio inmenso al que se accedía por el ala oeste. Y el palacio en sí era gigantesco, uno de los más grandes del mundo. Albergaba cerca de 500 millones de artículos de todo tipo. Libros, pergaminos, mapas, artefactos, tesoros que habían pasado de generación en generación desde la primera era de la humanidad, la era del mismísimo Rey de Reyes, de quien la familia Uzumaki descendía con orgullo. Incluso para un elfo como Naruto, con una vida eterna ligada a la tierra, sería imposible leerlo todo. Había tanto por descubrir allí, y lo mejor de todo es que se actualizaba cada 10 años, así que siempre había algo nuevo que aprender. En cuanto a dónde había estado su linda elfina de cabellos plateados, aparentemente había decidido que esta vez querría leer cuentos de hadas en lugar de algo que aumentara su conocimiento real. No es que haya nada de malo en ello, pensó Naruto con una sonrisa. Aprender es importante, pero el ocio también lo es. Una vida equilibrada es la verdadera vida, después de todo. Una vez que los 5 estuvieron reunidos en la biblioteca, Naruto aprovechó la privacidad del lugar para guiarlos a una de las salas de lectura. Aquí nadie nos molestará, pensó, satisfecho. La biblioteca era un espacio sagrado para la familia Uzumaki, y nadie ajeno a ella tenía permitido el acceso. Ni siquiera los sirvientes podían entrar sin permiso y vigilancia. Entraron en una sala amplia y acogedora, con estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo. Un cómodo sofá ocupaba el centro de la habitación, invitándolas a sentarse y relajarse. Perfecto, pensó Naruto, mientras se dejaba caer en el sofá, seguido por Wendy, Natsume, Delta y Neo. Ahora, a ver cómo les explico todo esto. Y bien, hermano, ¿pasó algo importante con el pájaro?, preguntó Wendy, con genuina curiosidad. No todos los días se ve a Delta siendo superada por un pájaro, de entre todas las cosas, pensó con diversión. Naruto posó su mirada en su hermana pequeña durante unos instantes, sopesando la situación con seriedad. Si aceptamos la propuesta de Artoria, Wendy será quien más tenga que arriesgar, pensó con preocupación. El nivel educativo de Hogwarts ha decaído mucho en los últimos 50 años, y la disciplina brilla por su ausencia, al menos según Mordred. No me gustaría que Wendy se viera expuesta a ese ambiente. Por otro lado, con Natsume y Gama ahí, podrían darle tutorías privadas a Wendy mientras asiste a clases con otros niños de su edad, pensó Naruto, considerando las ventajas. Así podría complementar su educación y mantenerse al día con sus estudios. Aunque dudo que Wendy haga muchos amigos, reflexionó Naruto con un deje de preocupación. Ella no es de las que dan su confianza abiertamente, y si los magos ingleses son tan idiotas como dice Mordred, lo más probable es que Wendy les dé una lección de modales en cuanto pierda la paciencia. Una sonrisa se dibujó en su rostro al imaginar la escena. Espero que no cause demasiados problemas. Naruto reflexionó por unos instantes sobre la mejor manera de explicar la situación. No quiero que Wendy sienta que la estoy presionando, pensó con preocupación. Finalmente, soltó un pesado suspiro y optó por la ruta más directa. La carta, era de la tía Artoria, reveló Naruto, con un tono solemne. Debe ser un asunto importante, comentó Wendy, con sus ojos brillando con curiosidad. Si Naruto-kun está tan serio, es porque algo grave está pasando, pensó, intentando descifrar la expresión de su hermano. Espero que no sea nada peligroso. A pesar de su curiosidad, Wendy no podía evitar preocuparse por la seguridad de Naruto. ¿Qué quería Lady Artoria?, preguntó Natsume, con un tono respetuoso, aunque su curiosidad era evidente. Me pregunto qué asunto será tan importante como para que Artoria-sama pida ayuda a Naruto-sama. A pesar de su intriga, Natsume confiaba en que Naruto tomaría la mejor decisión para todos. Naruto suspiró una vez más, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Es una historia larga y bastante complicada, admitió, con un deje de frustración en su voz. Bueno, tenemos tiempo, dijo Wendy con un tono despreocupado, aunque sus ojos brillaban con curiosidad. Además, no es que tengamos nada mejor que hacer. Este lugar es terriblemente aburrido para ser un hogar mágico. Naruto no pudo evitar reírse ante la ocurrencia de Wendy. Uno pensaría que, siendo un hogar mágico, el Palacio Uzumaki estaría lleno de actividades mágicas que lo hicieran interesante.
Pero la realidad era que la mayoría de los lugares mágicos eran bastante seguros y poco interesantes. Es el mundo exterior el que es verdaderamente fascinante, pensó Naruto con nostalgia. Y, a diferencia de mí, que tengo responsabilidades como hechicero, Wendy nunca ha salido de aquí. Siendo ella una mage, no puede arriesgarse a salir sin protección. Finalmente, Naruto asintió una vez más. Muy bien, pero no quiero que interrumpan, pidió con seriedad. Necesito que escuchen con atención antes de que me bombardeen con preguntas. Las 4 chicas asintieron, bueno, salvo Meo. Ella lo miró con una expresión que decía claramente. ¿De verdad crees que yo te puedo hacer preguntas? Y así, Naruto comenzó a explicarles con detalle todo lo que venía escrito en la carta de Artoria. Les habló de la anomalía mágica que amenazaba a Gran Bretaña, una presencia oscura que perturbaba la armonía del lugar y ponía en peligro a la comunidad mágica. Artoria cree que mis habilidades son necesarias para lidiar con esta amenaza, pero no entiendo por qué, admitió Naruto con sinceridad, frunciendo el ceño con confusión. Gran Bretaña no ha tenido nacimientos de hechiceros en los últimos 50 años, intervino Wendy, recordándole a Naruto la peculiar situación del país. Mordred no puede faltar a clases para lidiar con este asunto, y sus hermanas están demasiado ocupadas con los problemas del gobierno. ¿Es posible que sea el único que puede ayudarla con eso?, comentó Naruto con un ligero suspiro, pasándose una mano por el pelo con frustración. Lo cierto es que no, Wendy. Artoria es respetada en todo el mundo, incluso más que yo mismo. Si ella lo pidiera, enviarían a un escuadrón entero de hechiceros para ayudarla con su problema. Naruto se encogió de hombros, con una expresión de incredulidad. No entiendo por qué me necesita a mí específicamente. La carta era más larga que eso, jefe, dijo Delta, inclinando la cabeza con curiosidad. Tal vez no solo requiera nuestra ayuda para la anomalía, sino para algo más. La penetrante mirada de Naruto se posó sobre Delta, interrogándola silenciosamente. ¿Cómo lo sabes? Delta pudo oler la tinta, explicó la joven Beaskin con sencillez. Y a no ser que redundara mucho, la cantidad que usó no se corresponde con lo que nos explicó. Naruto reflexionó sobre las palabras de Delta. Tiene sentido, especialmente considerando la siguiente parte de la carta. También necesita que la ayudemos con algunos asuntos en Hogwarts, añadió Naruto, con el ceño fruncido. ¿Hogwarts?, preguntó Natsume, con una expresión de desagrado. ¿Por qué necesitaría nuestra ayuda con esa escuela? Esa escuela que, según Lady Mordred, está desperdiciando el potencial de sus alumnos al no brindarles todas las herramientas y conocimientos que podrían, pensó con indignación. Naruto realmente se identificaba con Natsume en ese aspecto. Él tampoco era muy aficionado a esa escuela. Aunque Naruto era inteligente y aprendía con rapidez, no compartía la pasión de Natsume por el estudio y la búsqueda del conocimiento. Aún así, entendía cómo se sentía, o al menos lo intuía. Por lo que Mordred me ha dicho, el puesto de hechicero residente está vacante porque nadie soporta a Dumbledore por más de unos meses, explicó Naruto con un tono serio. No los culpo, comentó Wendy secamente. Había visto a Dumbledore un par de veces, y lo encontraba molesto y exasperante. Los hechiceros que tienen vidas realmente tensas, claramente no soportarían a un sujeto como él sin estallar, pensó con desaprobación. Espera, dijo Wendy, con el ceño fruncido. Quiere que tú y tus sombras sean los hechiceros residentes de Hogwarts, pero ¿qué hay de mí? La idea de separarse de su hermano mayor por 11 meses al año no le gustaba en lo absoluto, y menos si eso significaba estar sola con su madre. Por lo que tengo entendido, comenzó Naruto, pero la mirada impaciente de Wendy lo interrumpió. Está bien, iré directo al grano, pensó, interpretando la señal de su hermana. Quiere cambiar el plan de estudios de Hogwarts, explicó Naruto, sin andarse con rodeos. Piensa que con nuestra experiencia podríamos ayudarla en ello y. Hizo una pausa, volviendo a posar su mirada en Wendy. Y también sugirió que te inscribieras en Hogwarts como alumna extranjera. Es una broma, ¿verdad? Dime que es una broma, suplicó Wendy, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No puedo ir a esa escuela. Es horrible. Pensó con horror. Y no quiero separarme de Naruto-kun por nada del mundo. Incluso Delta sabe que eso es una mala idea, añadió la pequeña loba, con un gruñido. Delta no quiere ir a esa escuela llena de humanos apestosos. Prefiere quedarse aquí y entrenar con Jefe, pensó con disgusto. Y no pienso dejar a Jefe solo. ¿No me obligará a dar clases a británicos? Siseó Natsume, con una expresión de desagrado.
Odio a esos idiotas, pensó con desprecio. Son arrogantes, ignorantes y creen que son superiores a todos los demás. Además, no quiero separarme de Naruto-sama por nada del mundo. Neo simplemente se encogió de hombros, con indiferencia. Mientras me dejen hacerle bromas a ese viejo loco de Dumbledore, me da igual lo que pase, pensó con picardía. Además, seguro que en Hogwarts hay un montón de gente a la que puedo molestar. Naruto dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto va a ser más difícil de lo que pensé, reconoció con resignación. Debí suponer que la idea no les gustaría. Con la mirada fija en sus subordinadas, Naruto se preguntó cómo podría convencerlas de que lo acompañaran a Hogwarts. No quiero obligarlas a hacer algo que no quieren, pero tampoco quiero ir solo. ¿Qué debería hacer? Se preguntó Naruto, sintiendo la presión de la decisión. Fin del capítulo.